defendiendo nuestra fe. Hoy es el primer domingo, el último domingo del mes, y hablamos de la que se llama apologética. ¿Recuerdan qué cosa es la apologética? Bueno, ahí está en la pantalla. Apologética, en pocas palabras, pues es la defensa de la fe. Eso quiere decir la palabra apologética. Pero cuando hablamos nosotros de apologética cristiana, es presentar evidencia de la validez del cristianismo. Y como hijos de Dios, todos los cristianos necesitamos estar preparados. Si no estás preparado, número uno, es un problema tuyo. Número dos, no le estás poniendo atención a Dios o estás descuidando lo que Dios te dice. Pero todos los hijos de Dios necesitamos estar preparados, porque Dios nos dice que estemos preparados. De manera que no descuidemos esa área importante. Apologética es la defensa de la fe. Por 2 meses, los últimos domingos del mes, estuvimos hablando de la apologética creacionista. Tal vez me parece, no sé si ya está en YouTube, hermanos, pero búsquenlo así, apologética creacionista, y dice parte 1, el segundo domingo que predicamos fue parte 2, y el día de hoy la parte 3, y esperamos terminar esta área o defensa de la fe. Cuando hablamos de apologética creacionista, estamos hablando de la defensa de la fe cristiana, presentando validez del cristianismo con respecto a los orígenes de la raza humana. Por eso se llama creacionista. Nosotros los cristianos somos creacionistas, no somos evolucionistas. Los evolucionistas creen en la evolución, en el Big Bang, en la gran explosión, y que ustedes saben, de la vida surgió nada más de pura chiripa, de pura casualidad. Pero los hijos de Dios que creemos la Biblia no somos evolucionistas, somos creacionistas en el sentido de que creemos firmemente de que todo el mundo fue creado por nuestro ser, por el ser supremo que es Dios. Por eso hablamos de la defensa o apologética creacionista, hablamos mucho acerca de la creación. Entre otras cosas, si ustedes recuerdan, hablamos de las leyes de la genética, que es la genética, la parte de la biología que estudia los genes y los mecanismos que regulan la transmisión de los caracteres hereditarios, es decir, la genética, hermano, de los caracteres que se heredan de un ser humano a otro ser humano. Es interesante cuántos hijos se parecen a los papás, ¿cierto? Cuando vemos a la mamá y a la hija, ¿cómo se parecen? Al papá y al hijo, ¿cómo se parecen? No sé si eso es buena noticia para los hijos, si les gusta mucho eso, que le digan, parecen hermanas. Bueno, la mamá tal vez se pone bien contenta, pero no sé si la hija. Anyways, estuvimos hablando de eso, y también vimos una definición breve nada más del diccionario, del internet, la genética de genéticos o Génesis. El libro de Génesis viene del griego, y quiere decir orígenes, principios, orígenes. Algo que vimos también, si ustedes recordarán, de las variaciones del perro. Ahí en la fotografía vimos diferentes perros, y la pregunta fue, ¿cuántos perros entraron al arca de Noé? Solamente 2, ¿cierto? Y mucha gente dice, pero ¿cómo pudieron haber entrado tantos perros al arca de Noé? No, ¿quién dice que entraron tantos? 2, macho y hembra, nada más. Y la pregunta, pero entonces, ¿por qué hay tantas clases de perros diferentes en el mundo? Bueno, ya lo vimos también. Los evolucionistas argumentan que las variaciones entre las clases de animales, como por ejemplo los perros, ¿se dan cuenta cuánta variedad, hermano, cuánta clase de perros? Los que creen en la evolución dicen que eso prueba que la evolución existió. Y eso es falso. No, dicen sí, mediante mutaciones. Una mutación es un cambio. Sin embargo, lo que vemos en la realidad es la mayoría de los cambios que vemos dentro de las diferentes clases de animales
no son debido a mutaciones, sino a diferentes combinaciones de información genética que ha estado siempre en el ADN, por ejemplo, de los animales. ¿Entiende? Eso se llama, y nosotros creemos en lo que se llama adaptación. Los seres humanos, tanto los seres humanos y los animales, todos Dios los creó con esa grandeza que se llama adaptación. Se adaptan dependiendo de la circunstancia en que viven. Es interesante estudiar lo que es las adaptaciones, hermanos, del ser humano. Ahora, las diferentes razas de perros que vemos hoy realmente tienen menos información genética que la clase de perro original. No tienen más información genética. Algo que les decía, hermanos y hermanas, fue de que como entraron dos perros solamente, macho y hembra, al arca de Noé, de ellos se vienen todas las diferentes razas o clases de perros, porque se adaptaron, y como se empezaron a mezclar entre ellos, hermanos, vienen todas las diferentes clases, en breed le llaman en inglés, de los perros. Pero pongan atención, ninguno de los hijos de estos dos perros que entraron al arca de Noé se ha convertido en un elefante. ¿Saben en qué se ha convertido? En perro. Los perros han criado, engendrado y han tenido perritos. Nadie de ellos dos que se haya dicho que hayan juntado, hermanos, y que haya tenido un gato. No, sale perros. Porque la declaración que hicimos anteriormente de que las diferentes razas de perros, si lo vemos aquí, las diferentes razas de perros que vemos hoy realmente tienen menos información genética que los perros originales. No tienen más información genética. Para que un animal, por ejemplo un perro, se convierta en un elefante, necesita nueva información genética. Ninguna mutación produce nueva información, sino quita información. Eso es en contra totalmente de lo que enseña la falsamente llamada, hermanos, evolución. Entonces vean, una mutación, lo que dije, puede cambiar los genes existentes y así cambiar o corromper la información del ADN. Pero una mutación no puede añadir nueva información. Para que una especie de animal cambie de una especie a otro, se necesita nueva información. No sucede para nada. Algo que vimos fue de que un ejemplo de mutación puede causar que una vaca, como lo ven ahí, hermanos, nazca con 2 o 3 o 2 o una pata extra, pero no puede causar que una vaca le crezca una trompa de un elefante. ¿Entienden? No puede causar las mutaciones que a una vaca le empiecen a salir unas alas grandotas y que empiece a volar. Nunca sucede eso científicamente. Lo que ven ahí sigue siendo una vaca, ¿cierto? Porque el ADN tiene toda la información de vaca, pero los genes han sido corrompidos de alguna manera, y por eso es que le salieron una pata o 2 patas extras, pero sigue siendo vaca. No ha cambiado para nada en otro animal. Es decir, existen límites con respecto hasta qué punto puede un animal cambiar, hasta qué punto puede cambiar. Hay límites. Nosotros, los cristianos o creacionistas, no tenemos ningún problema porque Dios lo enseña en su palabra. Dios hizo animales, no hay necesidad de que un dinosaurio, como enseña la evolución, se convierta en un ave. Ellos creen, la evolución enseña esto. O sea, yo lo digo porque para mí es, ¿cómo puede aceptar, hermanos, un dinosaurio que por los millones de años de evolución se convirtieron en aves? Y por eso es que hay aves el día de hoy. Háganme favor a lo absurdo, a lo necio que llega el ser humano, simplemente porque no quiere aceptar la verdad de la palabra de Dios. En
En la pantalla dice: los creacionistas esperarían que haya límites. Nosotros esperamos eso. Hay límites, hermanos, al cambio dentro de las varias clases de organismos. Y las observaciones que vemos al mundo alrededor indican que existen límites al cambio. Porque un caballo siempre seguirá siendo un caballo, aunque sea fenómeno, deforme, todo, no se va a convertir en un águila. Hay límites, y eso es lo que nosotros, los creacionistas, esperamos. Pero los evolucionistas esperan, dice ahí, hermano, los evolucionistas esperarían ver evidencia de cambios. Si es verdad la evolución, si es verdad de que un dinosaurio se convirtió en un ave, o de que un animal se puede convertir en otro, bueno, ellos esperarían ver evidencia de cambio de una clase mayor de organismo hacia otra clase mayor de otro organismo. Un dinosaurio en convertirse en un ave. La evidencia que los evolucionistas desearían que haya no existe. No existe evidencia científica. Y se dan cuenta, hay seres humanos y hay simios. Pero ¿dónde está el eslabón perdido? ¿Dónde está? Andan desesperadamente tratando de buscar a un ser entre simio y ser humano. ¿Para qué? Para seguir promoviendo la falsa enseñanza de la evolución. No existe. De manera que pues nosotros, los hijos de Dios, no tenemos problema de muchas cosas porque creemos la palabra del Señor. El salmista sigue diciendo: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo lo que vemos, la creación, dice: hay un creador. Dios nos creó. El diseño, hermanos, el diseño que vemos, la perfección, la sabiduría en los seres humanos. Miren la inteligencia, miren las habilidades de cada ser humano. Y cómo el ser humano tan inteligente puede aceptar que venimos de la nada, de chiripa, de una larva, de una célula, y que de aquí estamos nosotros. ¿Cómo puede un ser humano que se jacta de tanta inteligencia, hermanos, llega a lo absurdo? Y Dios lo dice: profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesando ser inteligentes y sabios, dice la Escritura, se hicieron necios. Ahora, el día de hoy, y con esto vamos a concluir esta serie de apologética creacionista. Vean, la tierra joven, hermanos, es otro punto. La tierra no es suficientemente vieja para la evolución. Es decir, los que creen en la evolución tratan de explicar la existencia del universo aparte de Dios. Quieren explicarnos de dónde venimos, cómo empezó todo, pero sacan a Dios de la historia. Y para poder enseñar la teoría de la evolución, ¿qué cosa es lo que necesitan los evolucionistas, hermanos, desesperadamente? ¿Recuerdan? ¿Qué necesitan desesperadamente? Y por eso le están metiendo en todas las escuelas. Bueno, sí, no, pero hay algo para que no se les caiga: es tiempo. Time, millones de años, billones de años. Ellos desesperadamente necesitan que la tierra tenga muchos millones de años. Por eso están bombardeando a todos desde el kinder, desde el pre-kinder. Libritos para que todavía los niños están empezando a leer, le dibujan un dinosaurio y le ponen acá abajo: este dinosaurio existió más o menos 65 millones de años, hace 65 millones de años. ¿Por qué ese desespero por meter a toda la gente y hacerlos creer de que la Tierra tiene millones de años? ¿Saben por qué? Porque lo necesitan desesperadamente para enseñar la teoría de la evolución. Si la Tierra tiene miles de años, se les acaba todo, se les viene abajo. Entonces pongan atención, papá, mamá. Todo lo que leen en las revistas, en los libros de la escuela, en los documentales del Discovery Channel o de History Channel, todos esos
occidentales, todos, sin excepción, van a aceptar y a tragarse de que la Tierra tiene millones de años, lo cual no es verdad. No hay prueba científica. Estoy hablando, hermanos, para los jóvenes, sobre todo, que hablan y dicen: yo solamente creo en la ciencia. La ciencia argumenta en contra de una Tierra vieja que tenga millones de años. Existen muchas razones para creer que la Tierra no tiene millones de años, así como los evolucionistas están diciendo. Esto lo puse en una ocasión, hermanos, y pónganle, si quieren, tómenle una foto, pero pónganle atención, esto es importante. El 90% de los métodos de datación usados para determinar la edad de la Tierra argumentan, es decir, están a favor de una Tierra joven. El 90% apunta a una Tierra joven. Y hay le llaman la paradoja del sol joven, que se está fainting, the young faint sun paradox. La vida no pudo haber evolucionado sobre la Tierra hace billones de años, ya que el sol habría de estar más débil en el pasado y la Tierra habría estado demasiado fría para que existiera la vida. ¿Quién dice esto, hermano? La ciencia. Basado en argumentos científicos, es imposible de que la Tierra tenga millones de años como nos quieren hacer creer los evolucionistas. ¿Saben? Datación, hermanos, significa ponerle fecha a algo. Datar algo es darle una fecha a algo. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes sabían esto, que el 90% de los métodos que usan los científicos para ponerle la edad a la Tierra, el 90% dicen, apuntan y resulta Tierra joven. No es verdad, de millones de años. Los evolucionistas solamente hablan del 10%. ¿Sabían eso? Porque yo no lo sabía, honestamente. Y por eso me intimidaba. Pero no, ¿y quiénes dicen esto? Los científicos. Gracias al Señor por los científicos creacionistas que están hablando y están escribiendo todo lo que ellos están viendo que está sucediendo en el laboratorio y en lo que se llama la ciencia. Pero háganme favor, hermanos, pregúntale a un evolucionista si sabía esto. Esto es un hecho. Entonces, ¿qué hace más sentido? ¿Confiar en un 10% o confiar en un 90%? 90. Absolutamente. Si hay un 90% de que tú te vas a caer o te vas a matar en algo y un 10% de que no suceda, ¿en quién vas a confiar? En el 10% decir, 10%, entonces lo voy a hacer. No, hay un 90% que te dice, te va a suceder. O sea, es irracional, no hace sentido. Pero esto tomen nota, porque esto es algo que podemos usar cuando hablemos de la creación, cuando estemos evangelizando. Acuérdense que esto sí es necesario, porque si recuerdan al principio cuando hablamos de la apologética, no es empezar a argumentar de estas cosas, no, es hablar del Evangelio. El punto es, tú vas a hablar de Cristo Jesús, del pecado, de que el ser humano, tu papá, tu mamá, tu tío, tus primos, tus amigos, yo no sé, nacieron muertos espiritualmente y por eso necesitan vida espiritual que viene a través de Cristo Jesús. Si llegaran a decir, pero es que la Tierra tiene, entonces vas a usar la apologética. Entonces vas a usar todo lo que estás aprendiendo en esta enseñanza. Ahora, hermanos, lo que acabo de decir acerca de la Tierra joven. La Tierra no puede tener muchos millones de años por la siguiente situación. El Sol adquiere su poder por medio de reacciones nucleares. Y no sé si esto va a... ¿Puedes apagar, Isidro o Aldo, el número 5 y el número... para que no se ilumine tanto la cruz, por favor? Es que casi no se ve muy bien ahí. Ahí bájale el switch. El number 5, I think, number 5, el number... that one, y el último, bájalo también. Ok, ese es el núcleo, hermanos, creo en inglés es core, el core o el núcleo. Y el sol adquiere su poder por medio de reacciones
del núcleo o nucleares. Pero debido a esto, el núcleo del Sol se encoge con el tiempo. Ponga atención porque con el tiempo se encoge y las reacciones nucleares ocurren con más frecuencia. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que con el tiempo el Sol brillaría más y más porque existen más reacciones con más frecuencia. Para nosotros no es problema, hermanos, los que creemos en la palabra de Dios. Dios así creó el Sol, pero para los que creen en la teoría de la evolución, esto causa un problema. Y el problema es este: si la vida, según los evolucionistas, apareció en la Tierra o sobre la Tierra hace 4 billones de años, escuchen, la vida apareció hace 4 billones de años, entonces el Sol, en aquel tiempo, en base, hermanos, a lo que se observa el día de hoy según la ciencia, si la Tierra tiene 4 billones de años, si la vida hace 4 billones de años, entonces el Sol en aquel tiempo habría estado 25% más débil. Y la temperatura promedio de la Tierra en aquel tiempo sería bajo el punto de congelación. No pudiera existir la vida. Y ellos no quieren meter billones de años, pero hay contradicción. Nosotros no tenemos problema con los que está descubriendo la ciencia. Los evolucionistas están teniendo problemas y lo triste es que ya no saben qué más barbaridades decir. Pero lo más triste es que millones de personas creen lo que dice la ciencia y no se han sentado a reflexionar. Como ustedes, hermanos, honestamente, no se han sentado. Hay millones de gente. Se traga la evolución y así como estamos el día de hoy hablando, esta gente nunca se le ha confrontado. Nunca. ¿Por qué? Porque la mayoría de los cristianos no se les está preparando. ¿Y qué dice el cristiano? Confía en Jesucristo y vas a ser salvo. Es verdad eso. Pero ¿qué de las preguntas que tiene la gente? Bueno, hay cristianos que se sienten intimidados. Porque como no saben qué cosa responder, entonces mejor no hablan de su fe en Cristo Jesús. Por eso el pastor Roberto está tratando de animarlos a que pongan atención cada último domingo. De hecho, yo les animo a que siempre traigan un cuaderno, hermanos, una nota. Si escuchan que se dijo algo en la iglesia, anótenlo y mándenme un correo electrónico si necesitan más explicación o algo que piensan que está en contra de la sana doctrina también. Entonces, otra cosa, hermanos, vean, cambiando ya de lo del Sol, otra cosa, se han encontrado células de sangre y hemoglobina en algunos huesos de dinosaurios. Y yo voy a decir, ¿y eso qué tiene? Bueno, escuchen, las células de sangre o hemoglobina, hermanos, no pueden durar o existir por más de miles de años, por unos pocos miles de años. Pero han descubierto en fósiles de dinosaurio, hermanos, células rojas de sangre y hemoglobina. Entonces, científicamente, esas no pueden existir por más de unos poquitos miles de años, mucho menos por 65 millones de años, que según los evolucionistas fue cuando vivieron los últimos dinosaurios. Según los evolucionistas, ¿cuándo existieron los últimos dinosaurios? Hace 65 billones de años. Entonces, ¿cómo explican que han encontrado células de sangre y hemoglobina en fósiles de dinosaurios si eso no puede existir? La única explicación es lo que la Biblia enseña. La Tierra no tiene billones de años y hace unos miles de años fue cuando se extinguieron los dinosaurios y por eso están encontrando fósiles de dinosaurios todavía con células rojas. Y saliendo un poquito del tema, hablando de la extinción de animales, ¿saben cuántas clases, hermanos, de animales se han extinguido? Muchísimas, hermanos. No nada más los dinosaurios. ¿Cómo se extinguieron los dinosaurios?
cómo se han extinguido tantas otras clases de animales. ¿Cómo se han extinguido? Pues se han extinguido por ciertas circunstancias, han desaparecido, ya no están más. De hecho, el día de hoy los seres humanos están tratando de preservar, ¿cierto?, cierta clase de animales. Y no casen de esto y no los maten porque se están en peligro de extinguirse. Nada más quedan, creen que dicen que 20 de estos animales, nada más quedan en el mundo. Hay que protegerlos para que no se extingan, porque los animales, hermanos, se han extinguido. Y los dinosaurios también se han extinguido, de igual manera como se extinguen otros animales. Entonces, ese es otro punto. Ya lo anotaron, lo tienen, hermanos. Cuando hablen con uno que dice que la Tierra tiene billones de años, entonces hagan esa pregunta. Díganle, pero ¿cómo es posible entonces si las células rojas de sangre y hemoglobina no pueden vivir muchos millones de años? Eso está comprobado científicamente. Otra cosa, y vamos avanzando, simplemente es un poquito más rápido. El mar, ustedes saben que el mar es salado el mar. Para mí Dios es perfecto, hermanos y hermanas, porque obviamente hay mucha basura en el mar, y eso es preocupante y es necesario que se tome acción, concientización, nosotros los cristianos. Pero ¿no les parece, hermanos, formidable cuánta putrefacción puede eliminar el mar debido a la sal? La sal, hermanos, evita que se corrompa la carne humana, que haya putrefacción, la sal. Entonces, ¿cuánta basura el ser humano le está metiendo al mar? Pero el mar, Dios, por medio de la sal que le puso al mar, está dándonos un descanso, está eliminándolo para que no se eche a perder. Imagínense si el mar no tuviera sal. Imagínense cómo iba a estar y cómo iba a apestar y cómo se iba a estar, hermano, pudriendo todo lo que se está echando. Gracias a Dios por el mar, y gracias a Dios porque Dios hizo el mar salado. Pero hay una cosa, el mar produce, o se le llama que al mar le está entrando sal y le está saliendo sal, o sea, está produciendo y de alguna manera también sale la sal. Escuchen, la sal está entrando al mar mucho más rápido de lo que se está escapando, la sal, lo que se está produciendo, más sal. Entonces, el mar no está lo suficientemente salado para creer que esto ha estado sucediendo por billones de años. Es imposible. Si así fuera, hermanos, y si la Tierra tuviera billones de años, para este tiempo el mar estaría casi pura sal. De acuerdo a la estimación de los billones de años, de acuerdo a la proporción, aunque se está poniendo, se le entra más sal al mar de lo que le sale. No puede tener billones de años o estaría sumamente salado. Prácticamente sería pura sal el mar el día de hoy. Entonces, hay que prepararnos nosotros, hermanos, los hijos de Dios, y hay que hacerle preguntas a los evolucionistas. Ya no más de que tengamos miedo. Les digo, no más de que ellos van a la ofensiva y nos hacen preguntas. Tú ve a la ofensiva y tú hazle preguntas a ellos. Nosotros tenemos la verdad. Ellos están en el error. No tenemos por qué intimidarnos. Prepararnos y vamos a la ofensiva. Hagámosle preguntas a los que creen en la evolución. Por ejemplo, hazle esta pregunta: ¿cómo explicas la simetría? ¿Sí saben lo que es symmetry? La simetría, hermanos. ¿Por qué el cuerpo humano tiene 2 brazos en los lados del cuerpo? ¿Por qué 2 ojos en los lados de la cara? 2 orejas, 2 oídos, hermanos. ¿Por qué hay tantas cosas casi perfectamente proporcionales? Simetría es, miren, hermanos, la distancia es simétrica. Los movimientos simétricos, vean los movimientos. Entonces, simetría al mismo tiempo. ¿De dónde surgió eso? ¿Por qué a la célula que inició la evolución, si esto es verdad obviamente, no le salió simplemente una mano?
¿Por qué le salieron dos? ¿Y por qué simétricamente? ¿De dónde? ¿Por qué dos pies? ¿Y por qué dos pies, hermano, que son simétricos y caminan de una manera súper coordinada? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué no solo a la primera célula le salió un pie o un ojo nada más? Yo sé que los evolucionistas van a decir, ¿qué cosa? ¿Recuerdan? ¿Qué diría el evolucionista cuando se les hace preguntas que no puede responder y se la saca de la manga con la respuesta? Millones de años. ¿Cómo? Millones de años. Millones de años. Claro, para ellos no tienen respuesta, la ciencia contradice lo que están diciendo, pero los evolucionistas dicen, oh, con millones de años todo es posible. Aún lo imposible, con millones de años es posible. Eso lo dicen evolucionistas. ¿Escucharon, hermanos? No sé si le tomaron fotografía a esa statement que yo puse de este hombre que dice, no, todo apunta, es imposible, esto no puede suceder. Pero, dado el tiempo, entonces lo imposible se hace posible, dicen ellos. Háganme favor, hermano, entonces yo sé que pueden salir con eso, pero síguelo desafiando a que te conteste de una manera racional y que no se la saque de la manga como el mago, decir, oh, millones de años y todo es posible. No, más argumentos científicos. Otra pregunta, ¿cómo evolucionaron las emociones? ¿Cómo evolucionaron las emociones, hermanos? ¿Por qué la célula que inició la evolución, supongamos, si eso es verdad, no les ¿cómo evolucionaron las emociones? ¿Cierto? O sea, ¿qué te vas a preguntar cuál fue la primera emoción del gorila en evolución? Supongamos si evolucionó. ¿Cuántos han visto esto de How do you feel today? ¿No? ¿Cómo te sientes hoy? Y pues ahí vean las emociones, hermano. Confiado, triste, deprimido, histérico, enojado, feliz y un montonal. Pero ¿cuál fue entonces la primera emoción? Si venimos del simio, cuando se convirtió en simio, ¿ya sentía algo o no sentía nada? Y si no, ¿cuándo empezó la primera emoción en el simio en evolución? ¿Y cuál fue la primera emoción que sintió el simio en evolución? Háganle esa pregunta a los evolucionistas. ¿Cómo, de dónde surgió esa emoción? ¿Y de dónde surgió? Por ejemplo, dice, bueno, la primera emoción fue, número uno, ¿cómo lo sabe, cierto? y la cosa es, ¿de dónde surgió esa emoción? Si nada más piensan en una célula que fue la primera célula, organismo de vida que existió, según los evolucionistas, pensaba esa célula, sabía que existía y decía, estoy existiendo. Como nosotros que estamos conscientes de nuestra existencia. ¿Tenía cerebro o tenía emociones esa célula? Háganle las preguntas, hermano. ¿Cómo fueron surgiendo nuevas emociones también? ¿Cómo surgieron las nuevas emociones? Esa creo, no